que se pueden ir aumentando conforme va pasando la situación. Bien, sobre fobia social. Cuando era niña, no solía iniciar conversaciones con niñas y niños desconocidos. Tampoco me gustaba participar en clases y la simple idea de hablar con alguna autoridad escolar me atemorizaba. Cuando fui creciendo, también me atemorizaba todo lo que tenía que ver con interacción laboral. Ahora que soy adulta y tras un largo proceso terapéutico, soy más consciente de las cosas que me dan temor y poco a poco las he ido superando. Bien, esta es una experiencia personal y quería compartírselos. La fobia, el miedo, en especial la fobia social, es algo que nos afecta a todos. Lamentablemente es algo que se vive muy común entre todos nosotros. Y esta pequeña experiencia que yo les comenté, sé que no soy la única que ha vivido estas situaciones en diferentes ámbitos. Así que con eso quiero darle paso a esto acerca de la fobia social. ¿Qué es fobia social? Se define actualmente como un miedo intenso y persistente ante una o varias situaciones sociales o de actuación en público, en la que la persona se ve expuesta a la observación y o evaluación por parte de los demás. Bien, es lo que les mencionaba al principio, ¿no? Ya esta fobia social pues ya va inmersa a todo lo relacionado con la interacción social, con habilidades sociales, con poder entablar una conversación con alguien, y esto afecta grandemente en diferentes ámbitos. Ahora, personalmente, en mi vida adulta me ha llegado todavía a afectar de cierta manera en el desarrollo de alguna clase o en el desarrollo de alguna pregunta en clase o en mi trabajo también. Por este motivo, en cuanto a la fobia social, los individuos tratan de respaldarse o escudarse sobre ciertas situaciones que pueden surgir en su entorno y buscan otras medidas alternativas como para protegerse. Bien, esto es muy común, lo que les comentaba, es un tipo común de ansiedad, de trastorno de ansiedad, y las personas con este tipo de fobia tienen muchos síntomas acerca de miedo, ideas que se van generando poco a poco en el ambiente, o que nuestros pensamientos lo van generando. Luego tenemos como características sobre las fobias. Tenemos las características, clínicas. Tenemos 3 tipos de características clínicas y son a nivel fisiológico, a nivel conductual y a nivel cognitivo. Bien, en estas características les voy a mencionar un poco acerca de esto. En cuanto a las conductuales, tenemos evitar el contacto visual con alguna persona conocida o desconocida, menor fluidez verbal, mayor tiempo de lapsos así de silencio entre conversaciones. No sé si alguna vez les ha pasado de que no podemos como seguir la conversación o no podemos ni siquiera iniciarla. Bien, Nelly nos está brindando una opinión, se las voy a leer. Siempre en muchas ocasiones siento fobia social, me siento incómoda y expuesta ante los demás, siento que todos me ven. Es correcto, Nelly. Nos sentimos varios identificados con esa situación y te comprendo. Esa sensación inminente de que alguien nos está viendo cuando estamos comiendo, cuando estamos solos en algún lugar, en algún restaurante, o que hemos quedado con algún amigo, alguna amiga, y estamos esperando, lo sentimos que todas las personas nos están viendo, así como que, ¿qué está haciendo esa persona ahí? También nos mencionaban otra opinión. Yo creo que todos tenemos temor a expresarnos por las experiencias de la infancia. Es correcto. Algo que es bien importante mencionar es eso. Son todas nuestras experiencias de infancia las que nos han podido y las que nos han llevado a poder sufrir este tipo de cosas. Bien, siguiendo con las características, en cuanto a lo conductual, pues les mencionaba comportamientos de escape. También tendemos a evitar esa reunión con ese amigo, esa reunión con la persona que hemos quedado. Podemos decir de que no nos sentimos bien o poner una excusa a modo de que ese encuentro no se dé. Menores interacciones sociales y básicas, por ejemplo, dejar de acudir al médico en algunos casos. En cuanto a las características fisiológicas y emocionales, pues esta sudoración en las manos, náuseas, diarrea, escalofríos, malestares estomacales, cambios de respiración, aumento en nuestro ritmo cardíaco, nos pueden dar hasta ataques de pánico.
En cuanto a las reacciones específicas acerca de la fobia social, también está el rubor, sonrojarnos porque nos dio pena lo que dijimos o lo que estamos haciendo, temblor en las extremidades, esa sensación de un nudo en la garganta, también nos apodera la ganas de decir tengo que ir al baño, tenemos una opresión en el pecho. En cuanto a las características a nivel cognitivo, pues está una conciencia excesiva de uno mismo. Eso quiere decir que es una atención a uno mismo que aumenta y nos vamos generando una idea negativa acerca de nosotros mismos en ese momento. También la atención focalizada a un fracaso social, las carencias personales preconcebidas relacionadas con la incompetencia, hacer el ridículo o la aprobación antes de una situación real, la valoración negativa a sí mismo y la situación que nos da pues baja autoestima y autoeficacia percibida. Bien, eso también, en estas características también influye mucho sobre nuestras emociones. Hace poco, para la cátedra de diagnóstico de autopsicoterapia del Escolar 1, dimos un taller para los compañeros de educación acerca de las emociones, y cuando estábamos desarrollando ese trabajo acerca de fobias sociales, recordaba ese trabajo, porque hablamos sobre cómo gestionar nuestras emociones y me di cuenta que este tema de fobias sociales específicas va ligado a nuestras emociones. Las emociones que esta fobia nos puede generar es miedo, tristeza, enojo, nerviosismo, esa parte de no poder como controlar la situación que estamos llevando a cabo. También hablamos sobre las situaciones sociales temidas, ya les mencionaba un poco también de eso. En las situaciones sociales temidas, pues tenemos las situaciones interactivas y las situaciones no interactivas. Esas situaciones interactivas son esas de que tenemos que tener esa interacción con algo del exterior, ¿sí? Esa, por ejemplo, una intervención pública, que es hablar en público, presentar un informe ante un grupo, una exposición, o intervenir en pequeños grupos formales. También tenemos la interacción informal, que esa es iniciar y mantener esas conversaciones, especialmente con personas desconocidas, que es como que lo que nos tiende a dar como un poquito de inconveniente muchas veces. También la actividad de hablar de temas personales, hacerle cumplidos a alguien, expresar nuestro cariño hacia alguna persona o relacionarnos con personas del sexo opuesto también, concretar citas para poder salir a fiesta, llamar a alguien por teléfono. No sé si alguna vez les ha sucedido que si ordenamos algún delivery, pues nos da pena hasta poder marcar, y si ustedes se fijan hay hasta memes o TikToks de eso, de una parodia acerca de cuando tenemos que hacer una llamada a un delivery y nos da pena, hasta se nos olvida qué es lo que vamos a pedir. A eso también se llama esta interacción informal. También tenemos la interacción asertiva, que es solicitar a otro que cambie su comportamiento, algo que nos molesta, algo que no es de nuestro agrado, y muchas veces no entendemos ni no sabemos cómo poderlo hacer. También lo que nos mencionaba Nelly, ¿verdad? El ser observados, comer, estar tomando algo, escribir, trabajar, o hacer alguna actividad delante de otras personas en la cual nosotros nos sentimos juzgados u observados. Bien, estas clasificaciones que acabo de mencionarles, pues han sido bien frecuentes en diferentes situaciones de cada individuo, ¿verdad? Y las situaciones que implican esta interacción con otras personas y suponen y nos causan como interferencia en el mismo comportamiento de los demás, y también las situaciones que implican un miedo a ser observado, lo que les mencionaba anteriormente. Para seguir va el compañero Eric Vázquez para seguir con la ponencia. Buenas tardes. A partir de aquí, pues ya empezaré yo con mi parte, que me correspondería empezar con la clasificación diagnóstica. Ya la compañera Ángela nos comentaba sobre algunas características generales de este tipo de dificultades, pero pues a lo mejor nos podemos sentir identificados con una u otra, pero aquí en esta parte de criterios diagnósticos ya nos vamos a dar cuenta de que no únicamente por sentirme identificado o que alguna forma de sentir o pensar me hizo acorde a mí, pues inmediatamente significa que me debería preocupar por algún tipo de fobia social, ¿verdad?
Eso pretendemos aquí, empezando con los criterios diagnósticos del DSM, que es el diagnóstico estadístico sobre trastornos mentales en la quinta edición, que sería hasta ahorita lo más reciente que se tiene sobre los criterios para calificar este trastorno y que se diferencia un poco a las anteriores versiones también con esta dificultad. Primero tendríamos que hay un miedo, una ansiedad intensa a una o más situaciones sociales, donde el individuo se puede sentir que está siendo expuesto a que otras personas lo evalúen o hagan un examen hacia él. ¿Qué quiere decir esto? Pues que normalmente siempre estamos en diferentes situaciones sociales y hay que aceptar de que constantemente estamos sometidos a una evaluación de otras personas, ya sea porque estamos entrando a un nuevo círculo social, es de esperar que ese círculo social al que queremos entrar nos va a estar evaluando, nos va a estar observando. Entonces, todo este tipo de situaciones a estas personas hay un miedo, una ansiedad intensa, por eso prefieren no mantener interacciones sociales, no mantener conversaciones o reunirse con personas extrañas, incluso por el hecho de ser observado. Podemos ir caminando por algún lugar, pero pues si alguien se nos queda viendo, pues tenemos también estamos siendo blancos de que cualquier persona en la calle en algún momento se nos quede viendo y pueda hacer alguna valoración de nosotros a primera vista. Entonces también estas personas tienen dificultades para ser observados o actuar delante de cualquier otra persona. Esta es una de las características más esenciales de este tipo de trastorno y es precisamente eso. En las situaciones sociales hay una marcada intensidad en ansiedad y miedo. En los niños, por ejemplo, ya vamos a ver a lo largo de todos los demás criterios, siempre hay una diferenciación. A veces se tiene que hacer una pausa para hacer una diferenciación porque en los niños se ve reflejado diferente a como se vería reflejado en un adulto, recordando de que los niños pues aún tendrían dificultades para entender ciertas sensaciones o ponerle nombre a ciertas emociones o sentimientos, que es algo más complejo, estados de ánimo. Entonces, en el caso de los niños, también puede pasar esto, pero ellos lo manifiestan principalmente con otros niños que sean de su misma edad, no solamente con adultos. También vamos a ver que los niños manifiestan esto, que es su propio grupito de la misma edad. Entonces, ya como criterio B, tendríamos de que aparte hay un miedo de actuar o de demostrar síntomas de ansiedad. Ya no solamente es el miedo a ser examinado, sino que también el miedo a que otras personas noten que tengo algún síntoma de ansiedad y por ende me valoren negativamente. Síntomas de ansiedad son la ruborización, es que tenga temblores, es que tenga alguna sudoración, problemas con algunas palabras, si estoy leyendo algo, no poder mantener incluso la mirada fija, hacer un buen contacto visual con las otras personas. Entonces todo eto repercute en el hecho de que si, por ejemplo, la persona sabe que él tiende a tener temblores en las manos, entonces va a evitar ahora en público o mientras está siendo observado por una persona, ya sea un grupo pequeño o grande, el incluso agarrar su botella de agua para beber aunque tenga sed, el agarrar los cubiertos en algún restaurante para empezar a comer, el escribir incluso. Y si una persona sabe de que tiene sudoración, entonces por el miedo a demostrar este síntoma en público, va a evitar dar un abrazo, saludar de beso a alguien o incluso dar la mano. Son algunas situaciones. Como criterio número C, las situaciones sociales casi siempre provocan un miedo o ansiedad. Aquí cabe también aclarar de que el miedo y la ansiedad se manifiesta diferente en adultos como se manifiesta en niños. En los niños generalmente lo expresan con forma de llanto, lo expresan con forma de hacer, como popularmente se lo conoce, berrinches, incluso quedarse paralizado, o si van con algún cuidador o la persona con la que estén en ese momento y sienten más confianza, pues se van a aferrar a ellos, no van a querer separarse de esa persona. Pero es diferente, ¿verdad?, como se manifiesta en un adulto. Por lo tanto, si hay algún individuo donde no necesariamente se va a poner ansioso cada vez y casi siempre que tenga que tener alguna situación social, pues cabe aquí hacer la diferenciación de que a lo mejor no va a poder ser diagnosticado con este tipo de
de patología. Pero también entendamos de que aunque la persona sí sea diagnosticada con un trastorno de fobia social y tenga siempre estos episodios de miedo intenso y ansiedad en diferentes contextos, no siempre va a ser el mismo grado de miedo, no siempre va a ser la misma intensidad en la ansiedad. Es porque una persona no va a reaccionar de igual forma a un estímulo social que para él sí significa un reto, a otro de que puede significar un reto, pero está más familiarizado con él. Entonces hay que hacer esa distinción. Como criterio de las situaciones sociales se evitan, o si se afrontan, lo tienen que afrontar con bastante miedo y ansiedad. Normalmente estas personas van a tener una predisposición para evitar generalmente cualquier tipo de interacción, van a rechazar ir a reuniones, ir a fiestas, incluso asistir a algún evento en la escuela o a la propia clase o escuela, o pueden ser evitaciones un poco más sutiles, como distraer la mirada de las personas. Voy a tratar de distraer que la persona no se me quede viendo, entonces son un poco más sutiles algunas otras formas. También está el miedo o la ansiedad como criterio E, son desproporcionales. Esto ya lo habíamos dicho en anteriores criterios de que hay un miedo y una ansiedad intensa, pero realmente ¿qué quiere decir eso? A veces no podemos juzgar a la ansiedad o al miedo como algo excesivo. A veces si hay un peligro real, si hay un riesgo de ser intimidado, si hay un riesgo de precisamente eso, correr riesgo, ya sea físicamente, psicológicamente, entonces no siempre podemos buscar a la ansiedad como algo excesivo. Queda el criterio de la persona que está evaluando el caso, al criterio del psicoterapeuta, el saber cuándo poder decidir que está teniendo un usuario actitudes ansiosas desproporcionales o no. Como criterio F, el miedo y la ansiedad son tan persistentes y duran alrededor de típicamente 6 o más meses. Este límite de tiempo tampoco se tiene que tener de una forma rígida, igualmente queda a criterio del especialista que está evaluando, de que tiene que haber una cierta flexibilidad por el grado de tiempo. Hay que siempre estar pendiente de algunas variables de inferencia sociocultural, así de que no siempre se tiene que cumplir así a pie firme de que 6 meses tienen que durar estas dificultades, pero sí tienen que durar un tiempo prolongado. Como el siguiente criterio, que sería el criterio el miedo, la ansiedad o la evitación causan un malestar que es significativamente que significa un significativo deterioro en el campo social, laboral u otras áreas. En estas personas es porque ya la ansiedad, el miedo ya interfiere bastante con los planes que ellos tienen normalmente, con la rutina que ellos llevan normalmente. Ya hay un menor funcionamiento en algún ámbito académico, en alguna otra actividad, en cualquier área que para la persona sí sea bastante importante, ya hay un deterioro. El criterio siguiente, el H, el miedo, la ausencia, pueden ser factores que no se pueden explicar por otros efectos fisiológicos. Normalmente puede ser de que podamos pensar de que alguna droga, alguna sustancia psicoactiva puede ocasionar esto, y sí, puede haber algunas similitudes de que sí se puede ocasionar por algún estado de una sustancia psicoactiva, alguna droga, pero si no se puede explicar por otra forma, pues hay que tener cuidado con eso, ni tampoco se puede explicar por otra enfermedad médica. Otro criterio, el miedo, la ansiedad o la evitación, no se pueden explicar mejor por otros síntomas de algún otro trastorno mental. Normalmente este tipo de fobia social se puede dar a confundir con otros trastornos, como el trastorno de pánico, dismórfico corporal o incluso el espectro autista. Ya más adelante vamos a ver de que no es lo mismo, o tienen algunos puntos de diferencia. Y por último, hay que tener cuidado en el último criterio, porque puede que la persona tenga otras enfermedades como lo es el Parkinson. Nada más imaginemos, si una persona tiene Parkinson, es consciente de que tiene Parkinson, es consciente de que en su casa, en su familia, le tienen que repetir 3, 4, 5 veces
la misma información y la familia le hace saber su molestia de que ya son 4 veces que le repiten lo mismo, que ya se lo están diciendo por 5ª vez, entonces cuando salga a un contexto social diferente, va a poder ser entendible de que la persona ni siquiera va a querer acercarse a algún otro grupo de personas porque se le va a venir la idea, se le va a venir el pensamiento, le puede incomodar porque voy a tener que yo estar pidiendo la misma respuesta una y otra vez. Entonces aquí podemos ver eso, o incluso si la persona tiene alguna desfiguración, alguna lesión, algo bastante llamativo en el cuerpo que sea por alguna quemadura como una lesión, también puede ser entendible cómo la persona va a evitar relacionarse en algún grupo porque va a pensar de que va a incomodar con la cicatriz, va a incomodar con alguna desfiguración que tiene. Entonces tenemos que hacer esta diferenciación a veces, de que si tiene alguna otra enfermedad como estas, pues ya no aplicaría tanto el decir que la persona tiene una fobia social, porque la fobia social explícitamente tiene que ver con un miedo a ser valorado negativamente. Entonces, aquí nada más podríamos especificar si la persona va a tener una fobia social delimitada solo en la actuación, es decir, que nada más esta fobia se va a limitar a hablar o actuar en público, o porque anteriormente, en anteriores DCM, se hacía una diferenciación entre una fobia social específica y una fobia social generalizada. Actualmente en el DCM-5 es uno de los cambios que se incorpora, donde ya no se hace esta diferenciación, nada más se delimita si la fobia social va a estar destinada solo a actuación, que es como ya lo había dicho, si se habla o actúa en público. Con lo que mencionaba anteriormente, a veces se puede confundir algunos tipos de trastorno, por ejemplo, con el trastorno de dismorfia corporal, que lo habíamos mencionado antes. Las personas que tienen dismorfia corporal van a estar preocupadas por su aspecto físico, van a estar preocupadas por que las personas se den cuenta de algún defecto que ellos consideran que tienen en su aspecto físico. En cambio, con una fobia social, únicamente la preocupación nace porque van a ser evaluados de forma negativa, van a ser evaluados ya no por su apariencia, sino que van a ser evaluados como tontos, como inútiles. Esa es la diferencia. Por ejemplo, otra que podemos mencionar es con el trastorno de pánico. Hay personas que igualmente pueden, en el trastorno de pánico únicamente la angustia, la preocupación se centra por tener una crisis propia de pánico, mientras que en la fobia social va a venir la preocupación y la ansiedad por igualmente ser evaluados negativamente. Esa es una diferencia. Con el CIE-10, así puntualmente mencionar de que algunos criterios que se tienen en cuenta, por ejemplo, es que estas personas van a evitar ser el centro de atención, van a evitar a toda costa ser foco de atención, van a evitar comportarse o querer quedar en un foco de atención y que ellos piensan que pueden comportarse de una forma embarazosa o humillante. Estos miedos se van a manifestar siempre en hablar en público, incluso encontrarse con personas que ya sean conocidas, pero igual aflora este tipo de sensaciones. De ahí, como criterio B ya en el CIE-10, es que presentan síntomas de ansiedad ante la situación temida, al menos 2 de ellos, y los que se mencionan que pudiesen tener es la ruborización, miedo a vomitar o incluso una necesidad o las ganas de ir a orinar o defecar. Como criterio C hay un malestar significativo, emocional, porque son conscientes de que son capaces de reconocer de que tienen actitudes de evitación y que estas son excesivas, entonces eso sí les produce un malestar emocional. Hay síntomas también de que estos síntomas únicamente se van a limitar a la situación temida. Hay que ser claro en eso, de que todo esto se va a presentar cuando se imagine, incluso cuando contempla la idea de que se va a tener que enfrentar con una situación de estas temidas socialmente. Eso, ya pasando a la otra parte, que son los modelos explicativos. Hay varias formas que dan hipótesis, hay varias hipótesis que dan una pauta para explicar la etiología de este tipo de afecciones. Tenemos las variables biológicas, que con esto se hace referencia a todo lo que es el sistema nervioso.
se ha encontrado, por ejemplo, de que en las personas que tienen un mayor índice de fobia social tienden a tener un sistema nervioso autónomo que es bastante más lábil. Con esto no queremos decir de que un sistema nervioso autónomo que es algo no es tan equilibrado, sino que tiende a tener varios cambios. Pero para empezar, el sistema nervioso, pues como una definición así corta, es aquella parte del sistema nervioso que va a controlar nuestras acciones voluntarias. Es todo aquel sistema que va a controlar nuestro ritmo cardíaco, incluso el ensanchamiento, estrechamiento de nuestros vasos sanguíneos, toda la sudoración, todas aquellas reacciones que no podemos controlar voluntariamente. Entonces, por eso que se ha encontrado que las personas con elevada ansiedad social tienden a tener problemas en mantener equilibrado esta rama del sistema nervioso. Hipótesis señalan incluso de que es por una exagerada producción de catecolaminas. Con esto son las hormonas de adrenalina y noradrenalina específicamente. Entonces, estas personas tienden a producir más estas hormonas en respuesta al estrés. Con el temperamento también es otra variable que hay que contemplar. El temperamento ya tenemos más o menos entendido de que el temperamento tiene una base biológica. Entonces, normalmente las personas con este tipo de fobia social tienen una inhibición conductual en la infancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son niños que tienden a interactuar con lejanía, con precaución, no se acercan mucho o se aíslan bastante de aquellas situaciones que son nuevas para ellos, si tienen que conocer a una persona, si tienen que conocer a nuevos familiares, si tienen que conocer nuevos objetos, un nuevo juguete, una nueva situación. Vamos a ver que son niños que son bien precavidos, no se aproximan mucho, son bastante calmados y muestran timidez. Entonces, esto viene en parte dado por ciertos tipos de temperamento que son bastante de este tipo, que son inhibidos conductualmente. De ahí tenemos que hay otras personas que igual en las variables biológicas tienen una mayor sensibilidad a la ansiedad. Con frecuencia las sensaciones que ellos sienten corporalmente, ellos inmediatamente le atribuyen a que es ansiedad. Si se sienten un poco con el ritmo elevado cardíaco, pues estas personas tienen inmediatamente a asociar eso, es ansiedad. Ya como variables ambientales también entran las variables de aprendizaje. Aquí entendemos de que las fobias, al igual que los temores, sí tienen mucho que ver con todo el historial de aprendizaje, todo el condicionamiento, tanto directo como el condicionamiento clásico operante, el aprendizaje por observación incluso. Entonces, aquí nos vamos a encontrar frecuentemente que las personas con fobia social típicamente podemos pensar de que les ha sucedido, o con cualquier otro tipo de fobia, podemos pensar que les ha sucedido algún tipo de trauma, algún tipo de evento tan fuerte que ha despertado en ellos el inicio de una fobia, pero esto no siempre es el caso. El miedo va aumentando gradualmente como un resultado de varias experiencias repetitivas que les producen un miedo. Entonces, los síntomas de fobia social son una respuesta condicionada a un estímulo y por esto han adquirido una fobia. Normalmente las personas con fobia vamos a ver que van a evitar la situación que les produce miedo. Y vamos a ver cómo al evitar la situación que les produce miedo, esto va a ser algo que va a ser agradable para ellos, porque ellos van a pensar, he logrado evitar un hecho peligroso, he logrado evitar que me pase lo que yo tengo miedo. Entonces esto al final va a servir para la persona para mantener aún vivo el temor, porque va a actuar como un condicionamiento operante. O sea, el evitar el estímulo va a funcionar como una recompensa para ellos. De ahí otra explicación que podemos atribuir a esto es que el aprendizaje también tiene mucho que ver, el aprendizaje observacional, donde hay situaciones en las que la propia sociedad, en que los propios padres, los propios cuidadores pueden transmitir información que va a predisponer a los hijos a desarrollar algún miedo, a desarrollar alguna fobia. Entonces, por eso hay que
tener en cuenta eso, ya que, por ejemplo, cuando el papá le dice al niño, pórtate bien, el papá le dice, tienes que dar una buena impresión, arreglate para que te veas bien para X, siempre que vamos a ir. Ahí indirectamente se le está dando precisamente un mensaje de siempre poner una buena, no sé, reflejar una buena impresión ante los demás, que posteriormente vamos viendo que sea una idea racional, el siempre poder estar al nivel de los demás, el siempre poder agradar a los demás. Ya como último punto, aquí tenemos un modelo integrado donde vemos que todos los factores tienen que ver. Hay factores de vulnerabilidad que se pueden convertir en factores causales para desarrollar una fobia social. Entonces, decimos de que aquí pueden haber tantos factores que han pasado en la historia, que ya son del pasado, y factores que hay actualmente todavía atribuyendo y abonando este problema. Pueden haber eventos pasados, como los mismos factores genéticos que ya habíamos mencionado, el temperamento, la historia personal del individuo, experiencias que ha tenido en el pasado que han sido interesantes. Todo esto y eventos que están presentes actualmente y que igual son de gran importancia, como el procesamiento de la información que hace, algunos factores de estrés que actualmente está viviendo, y como lo mencionaba antes, los factores de mantenimiento, el que evite la persona enfrentar su temor, que es algo que le va a servir como factor de mantenimiento. Siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre la evaluación. Aquí, como en todo proceso de atención psicológica, siempre se debe empezar con una entrevista clínica general. En este caso, pues no es la excepción, siempre se tiene que conocer como primer punto el motivo de consulta, un listado de los principales problemas que puedan haber, y se recomienda que sea una entrevista semi-complicada también, porque esto nos va a permitir mayor visión para entender la situación actual e histórica del usuario. Así puntualmente mencionando otras técnicas que se pueden usar, o bueno, instrumentos, mejor dicho, que se pueden usar para la evaluación, caras de miedo a la evaluación, que es precisamente que pretendemos medir el posible temor experimentado, una evaluación negativa por parte de los demás, donde vamos a ver si hay total presencia o una total ausencia de esto. Cuestionario de miedos, vamos a evaluar el nivel de evitación que tiene la persona para situaciones fóbicas. También vamos a evaluar algunos síntomas que no sean fóbicos y el grado de interferencia o de gravedad de los síntomas fóbicos de la vida diaria de la persona. Está la ansiedad y evitación social, donde vamos a ver los deseos de evitación que la persona tiene, la escala de ansiedad de la IOWIX. Este es un instrumento, el primer instrumento psicométrico que se desarrolló incluso para evaluar este tipo de trastornos. Eso por eso tiene una gran importancia y hasta hoy en día pues se sigue usando y es de los principales. La escala de fobia social y la de ansiedad ante la interacción social, donde igualmente son dos escalas que comúnmente se pasan en conjunto y donde vamos a evaluar situaciones diarias, observar que le producen temor a la persona y situaciones más generales en interacción social que igual le producen temor. Inventario de fobia social, donde es una escala de autoaplicación sencilla, donde igualmente vamos a evaluar si hay existencia o no de ciertos síntomas. El inventario de ansiedad y fobia social, que igual son ítems donde también no solo vamos a evaluar fobia social, sino que también evaluamos fobia para aquellos que son clínicos en los que comúnmente pueden existir ambas dificultades, y autorregistros, donde vamos a ver aquellos sentimientos, aquellos pensamientos y aquellas formas de hacer de la persona en situaciones fóbicas, y para un posterior tratamiento para ver precisamente qué pensamientos tienen qué pensamiento. Ya en la parte de tratamientos y puntualmente mencionando de que algunos de los tratamientos más populares siempre son los tratamientos por medicamento, los tratamientos bioquímicos, donde pues se entiende que la ansiedad entonces va a ser causada por anormalidades neurobiológicas, pero
las principales medicamentos que se usan para este tipo de tratamientos son las benzodiazepinas, que son unos ansiolíticos, y también hay inhibidores de la recaptación de serotonina. Son dos de los principales medicamentos que se utilizan para tratarlo. Sí han mostrado bastante evidencia de que sí hay una eficacia, sin embargo tiene algunos contras. Estos medicamentos igual tienen algunos efectos secundarios. Por ejemplo, las benzodiazepinas pueden producir dependencia, hay síntomas de abstinencia y hay reacciones secundarias de este medicamento, como incluso la hostilidad, y tenemos que recordar de que este medicamento, una vez suspendido, pues el paciente va a volver a repetir los mismos comportamientos de antes, no es una solución definitiva. Ya para tratamientos psicológicos hay tratamientos que sí son empíricamente validados, donde se utilizan principalmente estrategias cognitivas y estrategias conductuales, el entrenamiento en relajación, habilidades sociales, reestructuración cognitiva y exposición. Así, puntualmente, terapia de exposición, pues vamos a ver cómo poco a poco vamos a hacer haciendo que el sujeto visualice, imagine la situación que le provoca esta ansiedad, y poco a poco va a ir entrenándose para que al final se pueda enfrentar en la vida real a la situación temida, ya que la enfrenta en la vida real. La desensibilización sistémica, donde usamos relajación muscular progresiva para el tratamiento, es una técnica de relajación muscular. Igual se utiliza la visualización, y con el tiempo vamos a ver cómo se va a reducir, quizás no anula la ansiedad, pero sí se va a reducir bastante más la ansiedad del estímulo. Otro de los tratamientos son la reestructuración cognitiva, donde vamos a modificar pensamientos irracionales, vamos a ver cómo la fobia que antes eran intensas, vamos a irlas a medida de cambiar las condiciones, también van a ir disminuyendo a cierto grado las fobias. Entonces, ya el último que se puede mencionar como esta técnica son las técnicas de modelamiento, que incluso es una que sí es bastante común en todos los planes de intervención, donde consiste en que el propio usuario vea un ejemplo, es que vea a su terapeuta o a sus otros compañeros, si es una terapia grupal, que pongan en representación lo que se debe hacer de forma apropiada a aquella situación que le provoque este miedo. Entonces, y después la persona se le pide que la replique. A esto ya se le llamaría un entrenamiento conductual. Estos tratamientos sí han mostrado bastante eficacia, incluso tienen bastante evidencia empírica en varios metaanálisis, donde se revisa sistémicamente varios ensayos clínicos. Sí ha demostrado bastante eficacia en la división 12 de la APA, incluso es uno de los tratamientos que más se recomienda para este tipo de afecciones. Y sí, incluso se concluye en varios de estos metaanálisis de que la psicoterapia muestra ser un tratamiento más rentable, pero la psicoterapia únicamente cognitivo-conductual pues es una opción más rentable, a diferencia del costo que implica el medicamento, como ya lo mencionaba antes, de las benzodiazepinas. Solamente esto sería por mi parte. Recapitulamos un poco de si hay un tratamiento adecuado para este tipo de afecciones, que sí tiene eficacia. Gracias. Ok, a partir de aquí yo retomaré la ponencia y vamos a hablar ahora sobre lo que son las fobias específicas. Antes de poder ahondar sobre este tema, me gustaría retomar un poco acerca de dónde provienen las fobias específicas o en qué parte las podemos situar. Cuando hablamos de fobias específicas, tenemos que tener claro a qué nos referimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta qué es la ansiedad y cómo sabemos qué es la ansiedad. Entonces, poniendo en cuenta esto, tenemos que partir de que la ansiedad se refiere a todas estas sensaciones desagradables que podemos llegar a sentir ante un estímulo o ante una anticipación de un estímulo que podemos interpretar como amenazante. Entonces, cuando nos encontramos esto de que es sensaciones desagradables, nosotros decimos como que es algo malo o es algo que nos puede afectar, pero en realidad, en primeras instancias, es algo bueno, ya que es algo
tiene una función de protegernos a nosotros, ¿verdad? Entonces se preguntarán, ¿cómo es que algo que nos puede proteger nos va a dar este tipo de sensaciones? ¿Va? ¿Y cómo es que esto se termina siendo una fobia o un tipo de trastorno? Bueno, pero la problemática principal dentro de esto es cuando ya no logramos mantenerlo de manera consciente o se nos puede ir, como puedo así decirlo, de las manos. ¿Cómo es que pasa esto? Cuando comienza a ser negativo, dañino para nosotros. Por ejemplo, se pueden mencionar algunos tipos de situaciones en las cuales nosotros podemos llegar a situarnos. Por ejemplo, si notamos sensaciones de respuestas muy elevadas, es decir, miedos o alteraciones mucho más que no son proporcionales a la situación en la que estamos viviendo. También que es mucho más constante o incluso permanente a comparación de otros momentos en el cual nosotros lo llegamos a tener, por ejemplo, en otras situaciones. Y también otra de estas puede ser que tenemos dificultades para poder restablecernos a nuestro estado de relajación, es decir, ya sea antes, durante o después de la situación amenazante que nosotros tuvimos, se nos dificulta poder llegar a ese estado de relajación, o por ejemplo, ya que tenemos un estado de alerta o estamos mucho más atentos a nuestro alrededor por el miedo a que nos pueda a causar estas situaciones, ¿verdad? Con esto, la ansiedad, hay que aclarar que es un trastorno de los más comunes que hay en la sociedad. Tiene, por ejemplo, del 18% de la población tiene ponderado de que puede tener este tipo de trastorno, y es mucho más frecuente en mujeres. También tienen una prevalencia entre los 15 y los 45 años, pero teniendo esto ahora en cuenta, tenemos que aclarar que todos podemos experimentar alguna situación de esta naturaleza. Es decir, todos las podemos tener sin necesidad de tener el trastorno, simplemente es algo que nosotros podemos llegar a tener por esto mismo de la protección, o de que es una función de protegernos a nosotros mismos, ¿verdad? En esto, ¿cómo podemos identificar? Ya comenzarían a preguntarse cómo sé cuál es la diferencia entre los miedos naturales, o sea, un miedo normal, y lo que es una fobia en sí. Ok, podemos identificar, por ejemplo, 4 pasos, o sea, bueno, 4 pasos, no, 4 puntos principales. Respuestas desproporcionadas, lo que les comentaba, por ejemplo, ver una cucaracha y algunas personas tienen unas alteraciones o entran en pánico, gritan, saltan, lo evitan, corren, son respuestas desproporcionadas a la situación en la cual se están presentando. Claro, más adelante vamos a retomar el por qué se pueden dar este tipo de situaciones y por qué algunas personas reaccionan de esta manera a comparación de otras, ¿verdad? La percepción de daño subjetiva, que es referente a que claramente, objetivamente, ya pensándolo, no es correlacional la forma en cómo la persona reacciona o cómo nosotros podemos llegar a reaccionar en comparación a la situación en la que nosotros estamos. Nos genera evitación, es decir, nosotros tratamos de evitar encontramos nuevas conductas, las adaptamos a nosotros mismos para poder evitar estas situaciones. Y por último, y mucho más importante, cambios o dificultades en nuestra vida diaria. Comenzamos a cambiar nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras actividades, y lo cual comienza a afectar significativamente nuestra vida, por así decirlo, ¿verdad? Ahora, habiendo hablado de esto, podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué son las fobias específicas? Ahora sí ya podemos hablar sobre esto. Es un miedo intenso y persistente que es excesivo y irracional y es desencadenado por la presencia o anticipación de objetos o situaciones específicas. Por ejemplo, como mencionábamos, animales, lugares cerrados, alturas, oscuridad, agua, algún tipo de fenómenos naturales. También podemos tener en cuenta los que son personas que tienen miedo a lugares como los hospitales, inyecciones, sangre y algunas otras situaciones que son mucho más comunes. Por ejemplo, conducir, por ejemplo, llegar a tener un accidente, aguas profundas, entre otras. Con esto retomado, podemos pasar a la siguiente diapositiva y aquí les voy a pedir su colaboración. Aquí tenemos la forma en cómo se dividen las fobias, este tipo de fobias. Tenemos animal, sangre, inyecciones, daño corporal, que lo conoceremos como SID, ambiente natural, situacional y otros. Les pediré que de una manera u otra puedan comentarnos si algún momento han tenido una experiencia en la cual hayan tenido algún tipo de sentimientos de amenaza o sensaciones desagradables ante alguna otra situación. Con esto voy a tomar yo la primera para romper el hielo. Bueno, hace mucho tiempo, no sé si recuerdan,
no sé, hace 5 o 6 años, no me acuerdo, había momentos en los que había muchos sismos, muchos terremotos, y sobre todo en la noche. Entonces, esas situaciones en ese momento a uno le provocaba mucho miedo, ¿verdad? Tenía que salir corriendo, tenía que tener todo a la mano, porque no sabíamos qué podía pasar, y ahí estar desvelados a veces. Entonces, esos estados creo que duraban como una semana, 2 semanas, no recuerdo, que a pesar de que fueran cortitos, ya cualquier persona dentro de la casa que lo sintiera, pues salíamos corriendo, ¿verdad? Entonces ahí ese estado de alerta que nosotros teníamos, sobre todo en las noches, era bastante frecuente, ¿verdad? Entonces, esas son como las que yo podría comentar que me ha pasado. Y esta, como le mencionaba, está dentro del ambiente natural, lo pueden observar aquí, que son los tipos de fobias específicas. Ahora, ya habiendo mencionado esta situación, no sé si a alguien le gustaría comentar, ya sea por chat o abriendo su micrófono, algún tipo de situaciones que hayan pasado. Antonio, yo vi una manita levantada, que no sé si Jennifer Alejandra, creo que levantó su manita. Dime. Hola, sí, yo. Vaya, al menos en mi caso sí he sentido en algún momento de mi vida o en varias ocasiones miedo, puede decirse. Quiero ver aquí viendo la diapositiva, en lo que son animales serían las cucarachas. Yo detesto las cucarachas. No sé si lo catalogaría como una fobia, pero sí me dan bastante asco y miedo. Y también lo que son las inyecciones. No me gustan para nada. Okay. O sea, no, pero de hecho esto no siento que sea tanto como una fobia, sino como más como un miedo como irracional por ahí, porque no me da, si lo comparo con lo de las cucarachas, no, lo de las cucarachas es 1000 veces peor. Ok, muchas gracias por tu participación y poder comentar tus experiencias. Patricia, dime. Quizás alguna fobia, ¿verdad? A un animal serían los sapos. Yo les tengo terror, incluso el animal no puede estar haciendo absolutamente nada, pero si yo puedo evitar caminar en ese lugar, o digamos que esté en medio de la calle y de verdad es algo importante, pues yo me regreso a mi casa y no paso ahí, simplemente porque me da pánico, ¿verdad? Entonces déjalo, si es importante, no importa, es una cita médica, lo que sea, pero yo no paso en ese lugar. Ok, muchas gracias. Adriana en el chat, muchas gracias por tu participación, Patricia. Adriana también menciona lo que es los sapos. Me parece que otra decían fobia a las alturas. Usualmente siento pánico al estar en un lugar alto y pensar que podría caerme. Sí, exacto. Estas las podemos ir colocando, por decirlo así. Claro, les mencionaba, no necesariamente estamos hablando de que tienen la fobia, por así decirlo, pero sí son cosas que normalmente nos pueden llegar a afectar por algún motivo, ¿verdad? Entonces estas las podemos llegar a ubicar en todas estas. Y antes de que se me fuera a olvidar, tenemos el apartado de otros. Esto no lo había mencionado. En se tienen todas esas situaciones que se pueden llegar a dar con las personas, son todas estas que no están englobadas en las demás, ¿verdad? Entonces estas son como, por ejemplo, atragantarse, vomitar o adquirir una enfermedad, ya sea una enfermedad hereditaria como lo que es el cáncer, una enfermedad de transmisión sexual como lo que es el VIH. También en el caso de los niños se tienen como lo que son los ruidos muy fuertes en los cuales los niños les afecta mucho, y también, por ejemplo, ya tienen los payasos, las cosas que les pueden asustar a los niños, ¿verdad? Teníamos otra participación de Alejandra Ponce. Una vez me sucedió que en mi casa estuvo a punto de entrar una culebra y se posicionó en la ventana y podía verla tanto como su largo, aunque no entró. Desde ese día tengo más cuidado de cerrar la ventana. Exacto, es la forma en cómo nosotros tratamos de evitarlas, la forma en cómo nosotros veamos, así como decía Patricia, ¿verdad? Nosotros tratamos la manera de ver cómo salir de situación, de evitarla de cualquier manera. Incluso nosotros adoptamos algunas conductas o nuevas formas para poder evitarla, ¿verdad? Muchas gracias por su participación, se las agradezco muchísimo. Podemos pasar con la siguiente diapositiva.
Ahora bien, vamos a hablar directamente de lo que, por qué o cómo es que se llega a dar esto. Tenemos lo que son la vulnerabilidad biológica, la psicológica generalizada y la psicológica específica. Empecemos por la biológica. Esta, como lo mencionaba, puede ser de alguna manera por razones en las cuales nosotros nos hemos visto hereditarias, por así decirlo, porque esto está comprobado de que, por ejemplo, este tipo de algunas personas se le puede llegar a heredar lo que son algún tipo de situación de fobias, por así decirlo. Que lo que se puede decir como heredabilidad del miedo, que es una moderada influencia de lo que es la genética en el desarrollo de las fobias sociales, ¿verdad? No simplemente puede ser por aprendizaje o por situaciones que nosotros situaciones traumantes que nosotros pudimos haber pasado, sino que también a partir de estas situaciones, ¿verdad? También tiene que ver mucho el temperamento o la inhibición conductual que las personas pueden tener, la forma en cómo se desarrollaron, o también algunas otras situaciones en las cuales las personas pudo haber estado implicada, ¿verdad? Ahora tenemos lo que son la vulnerabilidad psicológica generalizada, la cual me parecía interesante que mencionaba en el momento en que estaba haciendo la lectura, de que comentaba de que un niño puede tener vulnerabilidad biológica, es decir, puede tener puede poder heredar o puede tener esta exposición a lo que es a temprana edad lo de una fobia. Y pues, sin embargo, si tiene una madre o padres que lo pueden llegar a ayudar o lo pueden llegar tienen mucho más apoyo con ellos, puede llegar a disminuir en gran medida esto, ¿va? Sin embargo, si no tiene una madre afectiva o cercana o que le puede llegar a apoyar en situaciones de este tipo, puede llegar a exponenciar lo que son la fobia, ¿verdad? La falta de apoyo. Aquí podemos entrar en lo que es la vulnerabilidad generalizada, que son básicamente la percepción basada a lo que es las experiencias tempranas. Aquí empezamos ya desde la infancia, la forma en cómo estas se pueden dar de situaciones estresantes y o reacciones de las mismas que pueden llegar a ser impredecibles o incontrolables, ¿sí? En gran medida la forma por la cual estas son mucho más desarrolladas por eso mismo, la impredecibilidad y lo incontrolable que puede llegar a ser, ¿verdad? También mencionar, como les decía, lo que era la falta de cariño por parte de los padres, los vínculos inseguros o la inestabilidad con las personas, también pueden ser un factor determinante dentro de lo que es este apartado. También otras variables que podríamos tener en cuenta tendrían que ser abusos, dependencias del alcohol o también la historia, trastornos psiquiátricos. Con habilidades específicas podemos encontrar tres principales, las cuales podría ser el aprendizaje, la experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Teniendo experiencias negativas o directas con lo que son estímulofóbicos, como mencionaba, como lo podíamos haber dicho, ¿verdad? Que yo tuve experiencias con lo que eran los sismos y cosas así, entonces esto se me pudo haber quedado, por así decirlo, entonces ya es algo que yo aprendí, que yo conozco, y entonces yo sé qué puede llegar a pasar, qué es lo que no puede llegar a pasar, y estas experiencias negativas que uno puede tener, lo mantiene o lo puede llegar a guardar, y son como los futuros estímulos fóbicos que nos pueden llegar a presentar, ¿verdad? Tenemos lo que son otro tipo de experiencias como la observar a otros, ya sea videos, ya sea simplemente observarlo de manera directa. Por así decirlo, si nosotros vemos como una persona le tiene pánico o pavor a lo que son los animales o un cierto animal específico, nosotros nos podría, por esta situación nos podría también llegar a ocasionar esa misma problema. No estoy diciendo de que porque vemos a alguien lo vamos a replicar, pero sí la manera de observación puede ser una parte fundamental, sobre todo en la infancia. Tenemos también lo que son la transmisión de información amenazante, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, la forma en cómo los padres pueden llegar a crear. Siento que gran parte de las situaciones en las cuales podemos encontrar el desarrollo de lo que son las fobias es porque muchas veces los padres pueden llegar a ser mucho sobreprotectores. ¿Por qué lo menciono? Por ejemplo, muchos padres dicen, no salgas porque te puede pasar algo, te pueden robar, te pueden matar, te pueden hacer cosas. Ese perro no lo toques, no te acerques, te va a morder o cosas del estilo. Entonces, esa información amenazante que podemos llegar a tener por parte de las personas que están a nuestro alrededor puede afectar bastante al desarrollo de las fobias, ¿verdad? La forma en cómo estas pueden llegar a producirse.
Ahora, con esto en cuenta, ¿cómo se mantiene la fobia? Porque es cierto de que podemos llegar a tener experiencias negativas con alguna situación, pero se puede quedar ahí, ¿va? En una experiencia negativa y no se desarrolla una fobia. El mantenimiento se puede dar tomando lo que es la perspectiva del enfoque cognitivo-conductual. Las dos conductas que mantienen la fobia específica por excelencia son la evitación al estímulo temido y las creencias irracionales, tal como mencionaba Jennifer en su experiencia, ¿verdad? De que a veces considera que eso es más las ideas irracionales que uno puede obtener. Aquí podemos ver que tenemos implicado las emociones y los temores que nosotros podemos tener, como las amenazas que podemos tener, y también la forma de los pensamientos y la forma de nosotros cómo lo concebimos, lo percibimos y cómo lo llegamos a exponer, ¿verdad? También, ¿por qué también se mantiene la fobia? Porque muchas veces la evitación es gratificante. Por ejemplo, es mucho más sencillo para nosotros ver algo que nosotros sabemos que nos puede llegar a afectar y decir, me voy. Y es lo más sencillo, lo evito, no pasó nada, puedo seguir con mi vida, pero realmente esto lo que está haciendo es mantener la fobia, ¿verdad? O sea, no estás exponiéndote, no estás, por ejemplo, tratando de solucionar tu problema, simplemente estás tratando de la manera más sencilla, entre ciertos aspectos, de poder solucionar de manera rápida esta situación. Por ejemplo, las personas que quizás le tienen miedo a conducir, lo que pueden hacer que es darle a otra persona que le conduzca por ellos, porque tienen miedo. Sin embargo, no lo afrontan, no tratan de poder tratar de exponerse a ellos, sino que buscan la manera de que otras personas puedan llegar a realizar las actividades por ellos. Con esto podemos pasar a lo que son las siguientes diapositivas, que aquí tenemos la evaluación y el tratamiento. Tenemos una serie de opciones, por ejemplo, entrevistas, cuestionarios, autorregistro y observación. Las entrevistas, la mayoría de nosotros las conocemos, ¿verdad? La entrevista clínica, donde nosotros tratamos de conocer o identificar ciertos aspectos de la persona. En este caso nos vamos a enfocar sobre lo que podríamos llegar a conocer acerca de las fobias específicas en sí, ¿verdad? Las situaciones temidas y evitadas, las conductas problemáticas de tipo cognitivo, ¿verdad? Expectativas en peligro, la forma, los pensamientos, la imagen o cómo nosotros llegamos a percibir ciertas situaciones, ¿verdad? Qué tanto las conductas defensivas, la forma en cómo evitamos, cómo se desarrollan o cómo se dan, ¿verdad? Las condiciones que agravan el problema, ¿verdad? Como ejemplo, la manera en cómo se puede llegar a dar, ¿verdad? Si puede ser de manera que no lo tenemos en cuenta, por así decirlo, la intensidad, frecuencia y duración en las cuales estas también se dan. También variables situacionales, ¿verdad? Por ejemplo, el entorno, la forma, si tiene personas que lo apoyan, si no hay personas que lo pueden llegar, si comenta con otras personas la forma, lo que le está pasando, y cierto tipo de actividades que puede llegar a afectar, ¿verdad? También tenemos la interferencia en el problema de la vida, como mencionaba, ¿verdad? Muchas personas pueden tener dificultades para poder realizar su vida diaria, trabajo, estudios, familia, ¿verdad? Algunos tipos de actividades pueden llegar a dejar de ser actividades. Intentos fallidos de llegar a solucionar su problema. Y también otros problemas que pueden llegar a presentar, ¿verdad? Porque no solamente podemos conocer estas situaciones, sino que algunas otras más que nos pueden ayudar para identificar, ¿verdad? Tenemos también lo que son los cuestionarios. Tenemos cuestionarios generales de miedo, tenemos reconocimientos de miedo, por ejemplo. La mayoría, para hacerlo, para concretarlo, son listas o son tipos de cuestionarios los cuales nos pueden ayudar para conocer de mejor manera algunos ciertos de miedos y fobias específicos. Por ejemplo, hay cuestionarios respecto a temores a aviones, a conducir, al transporte público, a ascensores, o sea, son cuestionarios realmente específicamente dirigidos para este tipo de problemáticas. También tenemos los cuestionarios de interferencia y discapacidad. Con esto también podemos pasar a algo que nosotros mayormente conocemos, que son los registros. Los registros permiten reconocer lo que son la información del medio natural sobre las situaciones, ¿verdad? Nosotros ya tenemos más o menos como la idea de cómo la forma en cómo se estructuran, ¿verdad? El momento en que se da, cómo se dio, los pensamientos, qué reacciones tuvo, sus emociones, y las alternativas en algunas situaciones de cómo puede llegar a solucionar estas cosas, ¿verdad?
Y tenemos también lo que es la observación, que básicamente no, dentro de las evaluaciones que nosotros tenemos, quizás no es la más efectiva dentro de estas, pero sí es parte importante para poder, al menos nosotros poder conocer la forma, si la persona ha tenido avances o no ha tenido avances en esta situación. De ahora, resumiendo lo que es esto, tenemos también los tratamientos. Tenemos la exposición en vivo. La exposición en vivo consiste en exponer a la persona afectada poco a poco a varias ocasiones, ya sea en su imaginación o de manera real, ante a su problemática, a la situación que le aterra, ¿verdad? La exposición en vivo es la más validada, al menos en el entorno científico, al menos un 90% de la forma en cómo ellos se apoyan en ellos mismos, ¿verdad? Con esto también tenemos lo que es los tratamientos de una sola sesión. Los tratamientos de una sola sesión pueden ser de 3 horas a mucho más, en la cual se incluye lo que es el modelado, que es una versión similar a lo que es la exposición en vivo, y también la exposición en vivo. Si pueden darse cuenta, en los tratamientos se repite en todas lo que es la EB. ¿Por qué? Porque es la mayormente validada y simplemente se apoya con algunas otras tratamientos que se pueden utilizar, como es la respiración y relajación, para las personas que pueden llegar a sentir taquicardias, palpitaciones o sudoración, ¿verdad? También la estructuración cognitiva, que era muy importante, como lo mencionaba, las ideas irracionales, distorsiones cognitivas que podemos llegar a presentar. Y junto con esto tenemos otras opciones, que son la terapia farmacológica dentro de las fobias específicas. Con esta tenemos que dar cuenta que no resulta muy eficaz, al menos en estos aspectos, con la superación de las fobias específicas. Hay ciertos medicamentos las cuales sí pueden ser utilizados, por ejemplo, medicamentos contra la ansiedad y por algunas fobias específicas, como por ejemplo las personas que tienen que volar, utilizan el avión. Entonces se le puede llegar a medicar. Sí, cabe aclarar que esto simplemente tiene que ser bajo la prescripción de un médico o un psiquiátrica, ya que nosotros no podemos llegar a utilizar esto, pero sí es una opción, ¿verdad? Como les mencionaba, estos son los tratamientos que podemos utilizar. Estos son los que más pueden llegar a ser útiles dentro de las problemáticas que tenemos entre las fobias específicas. Y siguiente diapositiva. Habiendo dado esto, damos espacio a las ciertas dudas que puedan llegar a tener con respecto a la fobia social y las fobias específicas. Sí, Jenny. Quiero ver, digamos, con lo del tema de las fobias específicas, ¿qué tan probable es una recaída? Gracias. Con respecto a las recaídas, es muy interesante. Como le mencionaba, al menos cuando se utiliza lo que es la exposición en vivo, que tiene al menos un 90% de efectividad en las personas, las variables o los factores en los cuales no se puede llegar a la recaída pueden llegar a tenerse debido a la persona. No es por decir la exposición en vivo es la única que se puede solucionar. Sin embargo, la forma en cómo la persona está implicada en el proceso, la forma en cómo él se mantiene y está al tanto y se acopla a lo que es el proceso de la terapia, va a ser en gran magnitud cómo se va a solucionar su problemática. Entonces, sin embargo, comentándole para lo de las recaídas, al menos el 4% de las personas que aplican a un tratamiento de estos sí pueden llegar a tener ese tipo de recaídas, pero eso sí, por diferentes factores, ¿verdad? Ahora hay otras preguntas. Para las fobias específicas, ¿es recomendado el uso de fármacos? Y si sí, ¿qué tan efectivos son? ¿Cómo se planificaría un plan de intervención en la fobia social? Okay. Con la pregunta de Adriana, con lo del uso de fármacos, como lo mencionaba, es bastante complicado. No debería de ser la primera opción, al menos dentro de
nuestro repertorio de tratamientos que podemos utilizar, ¿verdad? Como les mencionaba, tiene que ser ya prescrito por un profesional de la salud, ya médico o psiquiatra, y esto es ya por situaciones en las cuales las personas quizás el tratamiento no le puede llegar a funcionar del todo. Es cuando la persona ya sobrepasa, o sea, no quiere decir que no puede llegar a tener un tratamiento, pero sí se puede llegar a apoyar en lo que es la utilización de fármacos. No sé si algún compañero le gustaría responder la siguiente pregunta. Sí, bueno, respondiéndole la duda a Kenia, pues la verdad depende bastante porque hay mucha bibliografía acerca del tema, entonces también depende de dónde retomemos, pero actualmente hay varios tratamientos ya estructurados, unos con más sesiones, otros con menos sesiones, pero por mencionar alguno, hay un modelo de intervención donde pues se centra más que todo para fobia social en el modelamiento del entrenamiento conductual. Entonces siempre es bien dinámico semana tras semana hablar de algún área que se le dificulta a la persona, como por ejemplo podría mencionar para interactuar con personas del sexo opuesto. Entonces en esa sesión se va a hacer un modelamiento donde el terapeuta va precisamente a modelar cómo serían conductas apropiadas para interactuar con el sexo opuesto, y ya de tarea al individuo le quedaría poner eso en práctica durante toda la semana o durante el lapso en el que va a tener libre hasta la próxima sesión que se van a volver a encontrar, que lo ponga en práctica y que piense en alguna situación o que se le ha complicado, porque para la siguiente sesión va a tener que llegar a decir qué fue lo que más se le complicó, qué situación fue la que todavía no pudo, para volver a dar otra retroalimentación. Pero si te fijas, siempre es ese juego de un modelado y después el entrenamiento conductual, porque la persona ya tiene que ir a poner en práctica lo que el terapeuta le enseñó modelándolo en la vida real. Bien, también tenemos otra pregunta en el chat y nos preguntan acerca, en el caso de las fobias, ¿es recomendable enfrentarlas de golpe? Por ejemplo, mi hermano le teme a las arañas y lo que mi familia hace es ponerle encima o en la cara las arañas. Mis papás dicen que así se le quitará el miedo. ¿Es verdad o cómo debería de hacerse? Esto, como nos lo está mencionando ahorita Jorge Alexander, es como bien... Como mencionártelo como tipo, no sé si ustedes se recuerdan de una serie que pasaba en terapia de shock, entonces donde decían que esta persona afrontara como la situación de golpe, pero no es recomendable porque podría seguir generando más miedo o aumentar el miedo que tu hermano siente en el caso de las arañas. No sé si nos podrías comentar si lo han seguido haciendo tus papás, qué tanto ustedes ya han visto mejora, porque no es lo recomendable, o sea, lo expones de una manera en la que él pueda ir aumentando su miedo hacia las arañas en este caso, ¿verdad? Pues podría hacerse siempre por medio de no tiene mejora, al contrario, nada más asustadizo. Es correcto lo que te mencionaba, o sea, lo enfrentan de una manera como obligando, no van a poder ver ese resultado. Antonio, querías ahondar un poco más en la respuesta. Sí, muchas gracias, Angie. Con respecto a eso, dentro de lo que es la exposición en vivo, se tiene que al menos la forma en cómo se va a realizar el tratamiento es de forma gradual. Es verdad que sí se va a poner a la persona a situaciones en las cuales se puede llegar a afrontar a su miedo. Sin embargo, esto se tiene que tener estipulado con él, ¿verdad? Que se tiene que hablar, se tiene que decir, se tiene que comentar de que se va a utilizar este tipo de exposición en vivo, la forma en cómo se va a dar, que se tiene que llegar a cierto punto a exponer en esto, pero sin embargo siempre va a ser en un lugar en el cual la persona se pueda sentir segura. Esto es algo que es muy importante, ¿verdad? No es algo que nosotros podamos llegar a hacer de manera de broma o de manera de que, expongándote y después vamos a hacer así y así y así. No, tiene una forma en la cual nosotros tenemos que utilizar. Se identifica con el paciente de la forma en cómo se va a llegar a realizar este tipo de exposición. También se pueden utilizar múltiples formas de exposición, como les comentaba.
puede ser de manera imaginativa, a través de imágenes, a través de introspección, que la persona pueda no solamente exponerse directamente a eso, sino que a través de ayudar con lo que son las distorsiones, la reestructuración cognitiva, ya que es muy importante también poder hacer los cambios en el pensamiento o la forma en cómo él concibe lo que es el temor con esto, ¿verdad? Entonces, se tiene que tener en cuenta estos tipos de situaciones al menos en el momento de que el tratamiento se está aplicando, ¿verdad? Por supuesto, como mencionaba Ángela, creo que no es una forma en la cómo se tiene que llegar a resolver esta situación. Incluso dentro de algunos de los factores o variables que las situaciones de las fobias pueden llegar a exponenciarse por el hecho de que no hay ayuda por parte de los familiares, o incluso ya las personas le dicen, por ejemplo, el miedo a unas cucarachas. Muchas personas dicen que cómo le vas a tener miedo a esto, que no sé qué. Incluso a veces se encuentran ratones, por ejemplo, de los lanza, así como mencionaba él, ¿verdad? La cual, en vez de ayudar, en vez de mejorar a su familiar, empeora. Entonces, sí, es cierto de que hay unas personas de su entorno que pueden ayudarle en estas situaciones, pero también en estos casos, como lo mencionaba, se me olvidó el nombre, perdón, que sí, es un factor en los cuales pueden llegar a exponenciar mucho más esta fobia, ¿verdad? Bueno, queda solo para abonar un último a ese, de que si es exposición en vivo, pues también debería ir acompañado de otras técnicas de relajación, ¿verdad? No solamente, como por ejemplo la desensibilización sistémica, no solamente tirar a la persona a únicamente enfrentar en vivo. Sí. Hola, no sé si puedo participar. Sí. Eso, ahorita. Adelante. Ok. Tengo dos consultas que hacerles a ustedes. En primer lugar, cuando una persona le tiene miedo tiene una fobia social, por ejemplo, hablar en público, o le tiene miedo a alguna situación, animal, cosa, qué sé yo, es precisamente porque le genera una ansiedad. Ahora pregunto yo, ustedes han dicho de que el tratamiento es exponerlo precisamente a eso que le genera miedo. La duda es, ¿en qué radica entonces la efectividad o en qué radica la efectividad que hace que esa técnica de exponer a eso precisamente que le da miedo a esta persona le ayude a disminuir su miedo? ¿En qué radica la efectividad? Uno. Y dos, hicieron una pregunta muy buena. O sea, mis papás dicen, le ponen la araña a mi hermano y entonces esto genera más miedo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el procedimiento que va a aplicar el psicoterapeuta y el procedimiento que aplican los papás? Porque a simple vista o en sentido común es lo mismo lo que están haciendo los papás de ponerle la araña que lo que va a hacer el terapeuta. ¿En qué radica la diferencia entonces en este segundo caso? Gracias. Bien, y considero que en las técnicas que se emplean, en este caso, retomando el caso de lo de la araña, ¿verdad? Los papás lo hacen de una manera, pues sin conocimiento acerca del tema, y lo hacen de una manera brusca, por así decirlo. Es como, le tiran la araña y ya, ahí es como a su suerte. Y en cambio, pues el terapeuta ya lleva un procedimiento, ya lleva unas técnicas pues más elaboradas para que en este caso el consultante pueda superar su miedo. Radica también en el hecho del conocimiento del tema, en lo que, cómo lo pueden, justamente en eso, ¿verdad? Cómo los papás lo afrontan de una manera sin saber de que van a aumentar ese miedo, sin saber de que pueden empeorar la situación, sin ningún conocimiento previo, tanto teórico como práctico, y pues el terapeuta pues ya con su conocimiento, obviamente pues ya lo puede hacer, justamente aplicar las técnicas y el procedimiento necesario para que esa persona pues pueda superar su fobia, su miedo o su temor. Ok, solo quiero concretizar algo. Usted es psicólogo, psicóloga, entonces usted conoce el procedimiento. ¿Qué de ese procedimiento, qué de lo que usted sabe es lo que va a hacer efectiva precisamente la técnica?
Por ejemplo, podríamos hacer las técnicas que nos mencionó el compañero Antonio, es la exposición en vivo, los tratamientos de respiración que él nos mencionaba también, el tratamiento de una sola sesión. Esas técnicas podríamos ir aplicando. También con respecto a lo que mencionábamos, ¿verdad? Siempre se tiene como lo que es, sobre todo la forma, como se mencionaba, ¿verdad? Se tiene que hablar con la persona para saber también los límites, la forma en cómo vamos a proceder en el tratamiento, ¿verdad? Porque no solamente es utilizar la exposición en vivo, así como la tenemos de manera, la forma en cómo lo han estructurado, y aplicarla a él, ¿verdad? Sino que realmente conocer la forma en cómo se está dando con él, el origen, o sea, sus antecedentes, la forma en cómo se ha desarrollado, cómo le está afectando el nivel de cómo esto le está ocasionando problemáticas con él, ¿verdad? A partir de esto podemos ya concretizar la forma en cómo se va a utilizar este tratamiento, que es la exposición en vivo, y otras partes como lo que es la reestructuración cognitiva, entre otras, con la persona, ¿verdad? Entonces, más que todo es la flexibilidad o la forma en cómo nosotros lo vamos a lograr aplicar a ciertos tipos de situaciones en las cuales la persona se le ve dificultado, ¿verdad? Entonces, básicamente es lograr adaptar y lograr nosotros poder conocer cómo vamos a llegar a proceder en cada situación específica de cada persona. Por ejemplo, no vamos, como decíamos, ¿verdad? No vamos a tirar de un solo a la persona, vamos a conocer qué tanto vamos a llegar a exponerlo en algunas sesiones, después vamos a llegar a proceder de qué manera, de qué otras maneras podemos utilizar para poder llegar a mejorar esta situación, ¿verdad? Por eso es un proceso un proceso extenso, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a utilizar lo que son técnicas de respiración, reestructuración, la exposición en vivo, y esto se va a ir como combinando para que la persona también no sienta que en cada momento, en cada sesión vamos a ir a exponerlo, y entonces vamos a ir como que a tratar de que esta persona se vea en esta situación, ¿verdad? Sino que ver la manera en cómo hacer mucho más digerible para la persona, que esto pueda ser pueda desarrollar de manera efectiva esto, ¿verdad? La forma en que nosotros lo vamos a llegar a aplicar. No sé si... Quizás con respecto a la primera pregunta que también hizo el licenciado, ¿cuál sería, en pocas palabras, el principio curativo? De qué es lo que tiene de especial la técnica de estar exponiendo en vivo a las personas, pues a lo mejor poder mencionar de que con eso se va a lograr que haya una habituación, el individuo se va a poder habituar al estímulo, se va a poder romper ese círculo, ese condicionamiento que se tiene, esa respuesta automática que se tienen, se va a poder lograr romper, que junto con técnicas de relajación, ya sea respiración diafragmática, de sensibilización sistémica, precisamente es extinguir la misma cadena que ya estaba condicionada entre el estímulo y la respuesta automática a un estímulo fóbico, y eso sería nada más para abonar a la primera duda. Buenas noches. Bueno, abonando siempre a eso, ¿verdad? La diferencia creo yo que tienen los padres al terapeuta, por ejemplo, podemos usar la desensibilización sistemática. Bueno, la diferencia es que los padres vienen y le ponen la araña de un solo, por decirlo así, ¿verdad? En cambio, con esta técnica, con la desensibilización sistemática, bueno, está hecho para eso, ¿verdad? Para afrontar los miedos paulatinamente, gradualmente, mediante aproximaciones, ¿verdad? Hacia los elementos que esta persona tiene miedo. Como lo decía el compañero, primero... que la primera acercación puede ser por medio de la imaginación, la segunda puede ser por medio de imágenes, y así ir hasta el punto que la persona deje de tenerle miedo cuando vea la araña ahí ya está enfrente de ella. Creo que esa puede ser una diferencia entre cómo lo aplican los padres y el psicólogo, el terapeuta. No sé si hay alguna otra duda en este caso.
No, me parece que no. Entonces, con eso, siguiente diapo. ¿Algún comentario también interesante? Muchas gracias. Hay algunos comentarios en el chat. Nelly nos dice que muy interesante, importante toda la presentación, le dio mucho gusto escucharnos. Patricia nos dice que el problema de ansiedad social será más adecuada a la terapia en vivo. Es lo que Patricia era pregunta, casi si es pregunta, casi no le entendimos. Si no las puedes repetir. Mónica, muy buena ponencia, gracias. Lick, agradecerles, gracias Lick por sus felicitaciones, todo claro, excelente ponencia, muchas gracias a todos por sus comentarios. Bueno, habiendo ya finalizado esto, agradecerles a todos por su presencia, muchas gracias por los comentarios, y damos por finalizada lo que es la ponencia de fobia social y fobias específicas. De mi parte, pasen una feliz noche y un feliz fin de semana. Igual, gracias a todos por conectarse. Gracias al licenciado Mario de León por haberse conectado a nuestra ponencia. Gracias a todos los compañeros. Realmente gracias a todos los licenciados y también compañeros que nos hicieron un espacio para acompañarnos aquí.